Si el sultán te ve, nos avergonzarás. Quedarás en casa. La puerta de madera se cerró con un golpe seco que resonó en toda la habitación. Harina sintió cómo la llave giraba en la cerradura, sellando su destino para esa noche. Desde el otro lado, escuchó los pasos apresurados de su madre alejándose por el pasillo, el murmullo de sus hermanas riéndose mientras bajaban las escaleras, el tintineo de sus joyas caras chocando contra la seda de sus vestidos. Corrió hacia la ventana y se asomó justo a tiempo para ver cómo los carruajes de la familia Hassan partían hacia el palacio, decorados con flores blancas y antorchas brillantes que iluminaban la noche del reino de Najran. Ellas iban hacia la fiesta más importante de sus vidas. Ella se quedaba atrás, como siempre, invisible para los ojos del mundo. Harina apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana y cerró los ojos. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Ya no quería llorar más por ser quien era. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta martillaba sin cesar. ¿Por qué no era suficiente? ¿Por qué su propia familia la consideraba una vergüenza? ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Horas antes, cuando el sol apenas comenzaba a esconderse tras las montañas del este, la residencia de los Hassan había sido un torbellino de actividad. Sirvientes corrían de un lado a otro con telas doradas, perfumes importados de tierras lejanas y cajas llenas de joyas que brillaban como estrellas capturadas. La familia Hassan era una de las más respetadas del reino de Najran, conocida por su riqueza, su linaje impecable y su lealtad inquebrantable al sultán. Durante generaciones, los Hassan habían servido en la corte real, ocupando posiciones de poder y prestigio. Pero esa noche, todo lo que habían construido podía elevarse aún más alto o desmoronarse por completo. El sultán Zahir había cumplido 30 años, y según la tradición del reino, era momento de que eligiera esposa. No cualquier esposa, sino una reina que gobernaría a su lado, que llevaría en sus manos el futuro de Najran. Cada familia noble del reino había recibido la invitación al gran baile real, y cada una de ellas sabía lo que eso significaba: una oportunidad de oro para cambiar su destino para siempre. La señora Amina Hassan, matriarca de la familia, había esperado este momento durante años. Tenía 3 hijas: Soraya, la mayor, de 25 años, alta y esbelta como un junco, con ojos almendrados y una sonrisa que había cautivado a muchos pretendientes. Luego estaba Laila, de 23 años, conocida por su inteligencia y su habilidad para tocar el laúd con una delicadeza que hacía llorar a quienes la escuchaban. Y finalmente estaba Harina, la menor, de 20 años. Harina era diferente. Desde pequeña, mientras sus hermanas aprendían a caminar con gracia y a hablar con palabras medidas y elegantes, ella prefería sentarse en el jardín a observar cómo las mariposas se posaban en las flores. Mientras Soraya y Laila practicaban sus reverencias y estudiaban las costumbres de la corte, Harina se perdía en las páginas de libros antiguos que encontraba en la biblioteca olvidada del ala oeste de la casa. Leía sobre estrellas, sobre antiguos filósofos, sobre tierras lejanas que jamás visitaría. Su madre no entendía esa fascinación. Para la señora Amina, una mujer tenía un propósito claro en la vida: casarse bien, dar hijos y mantener el honor de su familia. Harina no parecía interesada en ninguna de esas cosas. Hablaba poco en las cenas familiares, evitaba los eventos sociales, y cuando se le preguntaba qué quería de la vida, simplemente sonreía y decía que no lo sabía. «Esa niña es un problema», le había dicho la señora Amina a su esposo una noche, semanas antes del baile. «No tiene ambición, no tiene brillo,
¿Cómo vamos a presentarla ante la alta sociedad si ni siquiera sabe comportarse como una dama? El señor Hassan, un hombre mayor de pocas palabras, había suspirado y había respondido con resignación. Entonces no la presentaremos. Y así quedó decidido. Soraya y Laila serían las representantes de la familia Hassan en el baile. Arina se quedaría en casa. La mañana del gran día, la casa se había llenado de modistas, peluqueras y joyeros. Soraya había elegido un vestido dorado con hilos de plata que reflejaban la luz, como el amanecer sobre el desierto. Laila optó por un vestido color esmeralda que hacía juego con sus ojos verdes, adornado con perlas del Mar del Sur. Ambas lucían espectaculares, como princesas sacadas de un cuento antiguo. Arina las observaba desde la puerta de su habitación, envuelta en su sencillo vestido de algodón blanco. Nadie le había ofrecido un vestido nuevo. Nadie le había preguntado si quería ir. Era como si ya hubieran decidido que ella no existía para esa noche. ¿Por qué me miras así?, le había preguntado Soraya, ajustándose un collar de diamantes frente al espejo. ¿Tienes envidia? Arina había negado con la cabeza. No, solo me preguntaba cómo se siente estar tan segura de que serás elegida. Soraya había soltado una risa burlona. Ay, hermanita, siempre tan ingenua. El sultán no elige con el corazón, elige con la razón. Y yo tengo todo lo que un hombre de su posición necesita: belleza, linaje y educación. Tú tienes tu jardín y tus libros polvorientos. Las palabras habían dolido más de lo que Arina quiso admitir. Se había retirado a su habitación y había pasado el resto de la tarde mirando por la ventana, viendo cómo el cielo cambiaba de azul a naranja y luego a un profundo color violeta. Cuando llegó la noche, su madre había entrado a su habitación sin avisar. Traía en el rostro una expresión que Arina conocía bien: determinación fría. «Arina, escúchame bien», había dicho la señora Amina, cerrando la puerta detrás de ella. «Esta noche es crucial para nuestra familia. Tus hermanas tienen una oportunidad real de convertirse en reinas. No puedo permitir que nada ni nadie arruine eso». «No entiendo qué tiene que ver eso conmigo», había respondido Arina, aunque en el fondo sabía perfectamente a dónde iba la conversación. «Tú te quedarás aquí. No irás al palacio». «Pero madre, yo no planeaba». «No me importa lo que planeabas o no», la había interrumpido la señora Amina con voz cortante. «Tú no tienes el porte de una reina. No sabes cómo moverte en sociedad. Si el sultán te ve, si nota que eres parte de nuestra familia, podría pensar que los Hassan no sabemos educar a nuestras hijas correctamente. Sería una vergüenza. Así que te quedarás aquí, en tu habitación, y no saldrás hasta que regresemos. ¿Entendido?». Arina había querido gritar, había querido decir que era injusto, que ella también tenía derecho a ver el palacio aunque fuera de lejos, aunque solo fuera para mirar las estrellas desde los jardines reales de los que tanto había leído. Pero las palabras se le habían atorado en la garganta. En su lugar, simplemente había asentido. «Bien», había dicho su madre, y sin más, había salido de la habitación y había cerrado la puerta con llave. Ahora, sola en la oscuridad de su cuarto, Arina escuchaba el eco lejano de tambores y música que venía del palacio. Podía imaginar el salón principal iluminado con miles de velas, las fuentes de mármol vertiendo agua perfumada con pétalos de rosa, los nobles riendo y brindando mientras el sultán observaba desde su trono dorado. Se preguntó cómo sería él. Había escuchado historias, que era alto y de mirada penetrante, que había derrotado a enemigos en batallas cuando apenas era un joven príncipe, que era justo pero implacable con quienes traicionaban su confianza. Algunos decían que era el hombre más poderoso que había pisado el reino en siglos. Otros susurraban que detrás de todo ese poder había un hombre solitario que nunca había conocido el amor verdadero. Arina suspiró y se sentó en el borde de su cama. Tomó uno de sus libros favoritos,
un volumen gastado sobre constelaciones y mitos antiguos, e intentó perderse en sus páginas. Pero las palabras se desdibujaban frente a sus ojos. No podía concentrarse. La música del palacio la llamaba como un canto de sirena. Pasó 1 hora, luego 2. La noche se hacía más profunda y el silencio de la casa vacía comenzaba a pesar sobre sus hombros. Estaba a punto de rendirse y tratar de dormir cuando escuchó un suave golpe en su puerta. Se levantó de inmediato, confundida. ¿Quién podía ser? Su familia no regresaría hasta el amanecer. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa. Soy yo, señorita Arina. Safiya. Arina reconoció la voz de inmediato. Safiya era una de las sirvientas más antiguas de la casa, una mujer de unos 50 años que había cuidado de las 3 hermanas Hassan desde que eran pequeñas. Siempre había sido amable con Arina, la única en la casa que nunca la había hecho sentir menos por ser diferente. Safiya, ¿qué haces aquí?, preguntó Arina acercándose a la puerta. Pensé que todos habían ido al palacio. Los demás sí, pero yo me quedé. Alguien tenía que cuidar la casa, respondió la mujer, y alguien tenía que asegurarse de que usted estuviera bien. Estoy bien, mintió Arina. Hubo un silencio del otro lado de la puerta. Luego, el sonido de la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió lentamente y apareció Safiya, con su rostro arrugado iluminado por la luz de una vela. En sus manos sostenía algo doblado cuidadosamente, un velo de color azul cielo, simple pero hermoso. «Señorita Arina», dijo Safiya con voz suave, «he trabajado para esta familia durante 30 años. He visto muchas cosas. He visto cómo sus hermanas han sido mimadas y usted ha sido ignorada. He visto cómo su madre la trata como si fuera invisible. Y he visto cómo usted, a pesar de todo, ha mantenido un corazón puro». Arina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Safiya, no tienes que decir eso para hacerme sentir mejor». «No lo digo para hacerla sentir mejor», respondió la mujer, extendiendo el velo hacia ella. «Lo digo porque es la verdad, y por eso voy a hacer algo que probablemente me cueste mi trabajo». Arina miró el velo sin entender. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que usted debería estar en ese baile tanto como cualquiera de sus hermanas. Quiero decir que merece ver el palacio, aunque sea una vez en su vida. Quiero decir que el destino no se deja encerrar con llave, señorita Arina». «Pero mi madre...» «Su madre no tiene que saberlo», la interrumpió Safiya. «Vaya al palacio, mézclese entre los sirvientes, observe desde las sombras. Vea el cielo del palacio que tanto le gusta mirar. Y si alguien pregunta, diga que es parte del servicio de otra familia noble. Nadie notará su ausencia aquí, y nadie notará su presencia allá». Arina tomó el velo entre sus manos. Era suave como una nube y olía levemente a lavanda. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que lo que Safiya le estaba proponiendo era peligroso. Si la descubrían, su familia jamás se lo perdonaría. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se despertaba. Una chispa de rebeldía que había estado dormida durante años. «¿Y si me reconocen?», preguntó con voz temblorosa. «Nadie la conoce, señorita. Usted nunca ha ido a eventos sociales. Nadie sabe cómo luce. Use el velo, mantenga la cabeza baja y todo estará bien». Arina miró hacia la ventana, donde la luna brillaba grande y llena en el cielo nocturno. Luego miró de nuevo a Safiya, quien le sonreía con esa calidez que solo una madre verdadera podría tener. «Vaya», susurró la mujer, «aunque sea para mirar el cielo del palacio, nadie notará su ausencia». Y así, con el corazón golpeándole en el pecho y el velo azul cubriendo su cabello, Arina Hassan salió de su prisión y caminó hacia el destino que cambiaría su vida para siempre. El palacio del sultán Zahir se elevaba como una montaña de mármol blanco contra el cielo estrellado. Sus cúpulas doradas brillaban bajo la luz de 1000 antorchas y desde la entrada principal brotaba un resplandor cálido que parecía prometer maravillas imposibles.
Arina caminaba por el sendero de piedra que conducía a las puertas traseras, donde los sirvientes entraban y salían llevando bandejas de plata cargadas de manjares exóticos. Mantenía la cabeza baja, el velo azul cubriéndole el rostro, rezando porque nadie la detuviera para preguntarle quién era o de qué casa venía. Nadie lo hizo. En medio del caos de la preparación, una joven más con un velo era invisible, exactamente lo que necesitaba ser. Cruzó el umbral y sus pies tocaron los suelos de mosaico del palacio. El aire olía a jazmín, a incienso de sándalo y a especias que jamás había percibido antes. A su alrededor, sirvientes corrían de un lado a otro gritando instrucciones. Músicos afinaban sus instrumentos en un rincón, y guardias reales con armaduras pulidas vigilaban cada entrada con miradas severas. Arina se pegó a las paredes, siguiendo a un grupo de muchachas que transportaban jarras de vino hacia el salón principal. Cuando llegó al arco que separaba los pasillos de servicio del gran salón, se detuvo en seco. Nada en su vida la había preparado para lo que sus ojos contemplaron. El salón del trono era una catedral de lujo y poder. El techo se perdía en la altura, decorado con pinturas de batallas antiguas y constelaciones que parecían moverse bajo la luz temblorosa de los candelabros de cristal. Las columnas de mármol rosa sostenían arcos tallados con versículos de poetas antiguos, y en el centro del espacio, una fuente de 3 niveles vertía agua perfumada que caía como cascadas de diamantes líquidos. Por todas partes había flores, rosas del desierto, lirios blancos, orquídeas traídas de reinos lejanos, todas dispuestas en jarrones de oro macizo. Pero lo que realmente capturaba la atención era la gente. Cientos de nobles llenaban el salón, vestidos con sedas de colores imposibles, enjollados como ídolos en templos antiguos. Las mujeres lucían collares que valían más que aldeas enteras, y los hombres portaban espadas ceremoniales con empuñaduras incrustadas de rubíes. Reían, conversaban, se miraban unos a otros con ojos calculadores, midiendo poder, evaluando alianzas. Arina se escondió detrás de una columna, observando. En un extremo del salón, sobre una tarima elevada, se encontraba el trono del sultán. Era una obra maestra de ébano negro con incrustaciones de oro y lapislázuli, con el respaldo tallado en forma de águila con las alas extendidas. Pero el trono estaba vacío. El sultán aún no había hecho su entrada. Arina tomó una bandeja abandonada cerca de ella, llenándola con copas vacías que encontró sobre una mesa. Si alguien la veía, pensaría que era parte del servicio. Se movió entre las sombras, manteniéndose alejada de las luces principales, observando el espectáculo que se desarrollaba frente a ella. Reconoció a sus hermanas casi de inmediato. Soraya estaba cerca del centro del salón, rodeada de un grupo de jóvenes nobles que reían ante cada palabra que ella pronunciaba. Su vestido dorado brillaba como el sol del mediodía y llevaba el cabello recogido en un peinado elaborado que dejaba al descubierto su cuello largo y elegante. Lucía exactamente como lo que era, una mujer nacida para ser admirada. Laila estaba más cerca de los músicos, conversando con un grupo de damas que parecían fascinadas por algo que les contaba. Su vestido esmeralda se movía con cada gesto de sus manos, y su sonrisa era luminosa. Ambas hermanas estaban en su elemento, brillando como habían nacido para hacerlo. Su madre estaba junto a ellas, vestida con un traje color púrpura oscuro que la hacía ver como una reina por derecho propio. Conversaba con otras matriarcas, sin duda tejiendo alianzas y estrategias para asegurarse de que una de sus hijas capturara la atención del sultán. Arina sintió una punzada en el pecho. Su familia estaba completa sin ella. Nadie notaba su ausencia. Nadie la necesitaba. De pronto, una fanfarria de trompetas resonó en el salón. Las conversaciones se detuvieron de golpe. Los músicos callaron.
Todos los presentes giraron hacia la entrada principal, donde dos guardias reales abrieron las puertas dobles talladas en madera de cedro. El sultán Zahir había llegado. Entró caminando con pasos medidos, y el silencio en el salón se volvió tan profundo que Arina pudo escuchar su propia respiración. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos y porte militar que hablaba de años de entrenamiento en combate. Vestía una túnica negra bordada con hilos de oro que formaban patrones de estrellas y lunas, y sobre sus hombros descansaba una capa color carmesí que rozaba el suelo al caminar. Su barba estaba cuidadosamente recortada, y su cabello negro como la noche del desierto caía ligeramente sobre su frente. Pero eran sus ojos los que más impresionaban. Oscuros como pozos sin fondo, miraban el salón con una intensidad que hacía que las personas bajaran la vista. No era crueldad lo que transmitían, sino algo más complejo. Una mezcla de poder, cansancio y una soledad tan profunda que Arina sintió que podía percibirla incluso desde la distancia. Zahir subió a la tarima y tomó asiento en su trono. A su derecha se colocó su visir, un hombre mayor de barba blanca que llevaba rollos de pergamino bajo el brazo. A su izquierda, el comandante de la Guardia Real, con cicatrices de batalla cruzándole el rostro. El visir dio un paso al frente y levantó las manos pidiendo silencio, aunque nadie se atrevía a hablar. «Nobles de Najrán, familias ilustres de nuestro amado reino», comenzó con voz potente. «Esta noche celebramos el 30º cumpleaños de nuestro sultán, Zahir ibn Malik, guardián del desierto, protector de las montañas sagradas, señor de los 100 oasis. Según nuestra tradición, ha llegado el momento de que nuestro sultán elija compañera, una reina que gobierne a su lado y asegure el futuro de nuestra tierra». Un murmullo de emoción recorrió el salón. Arina vio cómo las jóvenes nobles se enderezaban, ajustaban sus vestidos, componían sus sonrisas. Soraya intercambió una mirada confiada con su madre. Laila tocó nerviosamente el collar de perlas que adornaba su cuello. «Las familias presentes han traído a sus hijas más virtuosas», continuó el visir. «El sultán las conocerá a lo largo de esta noche. Al amanecer, tomará su decisión». Zahir permanecía inmóvil en su trono, observando el salón con esa mirada vacía que Arina había notado desde el principio. No parecía emocionado ni interesado, parecía estar cumpliendo con un deber más, como firmar documentos o recibir embajadores extranjeros. La música comenzó de nuevo, suave y elegante. El visir invitó a las primeras familias a presentar a sus hijas ante el sultán. Una por una, las jóvenes subían a la tarima, hacían una reverencia profunda y pronunciaban palabras ensayadas sobre su honor de estar ante su presencia. Zahir las observaba con educación, asentía brevemente, pero sus ojos nunca cambiaban. Era como si estuviera mirando a través de ellas, hacia algo que nadie más podía ver. Pasó una hora, luego otra. Arina seguía escondida entre las columnas, observando el desfile interminable de belleza y ambición. Cada mujer era más hermosa que la anterior, más refinada, más perfecta, y cada una recibía la misma mirada cortés pero desinteresada del sultán. Finalmente llegó el turno de la familia Hassan. El visir anunció su nombre con orgullo, destacando los años de servicio leal que habían brindado al trono. La señora Amina caminó hacia adelante con sus dos hijas, manteniendo la cabeza en alto. Soraya fue la primera en subir. Su reverencia fue perfecta, estudiada hasta el último detalle. Cuando habló, su voz resonó clara y melodiosa por todo el salón. «Mi sultán, es el honor más grande de mi vida estar ante usted. He dedicado cada día de mi existencia a prepararme para servir a mi reino de la manera que sea necesaria». Zahir la observó durante un momento largo. Luego asintió. «Tu dedicación es admirable. Gracias por tu presencia».
Soraya bajó de la tarima con una sonrisa que intentaba ocultar su decepción. No había conexión, lo sabía, todos lo sabían. Laila subió después. Su enfoque fue diferente, más humilde, más suave. Mi sultán, no tengo palabras elaboradas que ofrecerle. Solo puedo decir que si me honrara con su elección, dedicaría mi vida a ser digna de ese honor. Zahir inclinó la cabeza levemente. Tu humildad es refrescante. Gracias. Otra respuesta cortés. Otra oportunidad perdida. Arina vio cómo su madre apretaba los labios con frustración apenas contenida. Había apostado todo a esa noche y sus cartas no estaban funcionando. Otras familias comenzaron a murmurar entre ellas, especulando sobre quién capturaría finalmente la atención del sultán. El baile continuó. Arina decidió que ya había visto suficiente. Había cumplido su deseo de conocer el palacio, de ver con sus propios ojos el esplendor del que tanto había leído. Comenzó a retroceder hacia los pasillos de servicio, lista para desaparecer en la noche y regresar a casa antes de que alguien notara su ausencia. Pero entonces algo sucedió. Una brisa entró por las ventanas abiertas del salón, trayendo consigo el aroma fresco de los jardines. La corriente de aire levantó su velo azul, apenas un segundo, lo suficiente para que su cabello oscuro quedara expuesto bajo la luz de los candelabros. En ese preciso momento, los ojos del sultán Zahir se movieron. No fue algo dramático, no hubo música celestial ni rayos de luz divina. Simplemente, sus ojos que habían estado mirando sin ver durante horas, de pronto se enfocaron, se posaron en ella, en esa figura pequeña y escondida entre las sombras, sosteniendo una bandeja con copas vacías. Zahir se enderezó en su trono. Arina sintió el peso de esa mirada como si fuera algo físico. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que temió que todo el salón pudiera escucharlo. Rápidamente se cubrió el cabello de nuevo con el velo y dio un paso atrás, queriendo fundirse con las paredes. Pero era demasiado tarde. El sultán levantó una mano y la música se detuvo abruptamente. Las conversaciones murieron. Todos en el salón giraron para ver qué había capturado la atención de su gobernante. ¿Quién es esa joven?, preguntó Zahir. Su voz era profunda, resonante, cargada de una autoridad que no admitía ser ignorada. Los cortesanos miraron a su alrededor, confundidos. El visir se acercó al sultán. ¿A quién se refiere, mi señor? Allí, dijo Zahir señalando directamente hacia donde estaba Arina, la del velo azul. El salón entero giró para mirar. Cientos de ojos se clavaron en ella. Arina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso correr, desaparecer, despertar de esa pesadilla, pero sus piernas no le respondían. Y entonces escuchó la voz que más temía en el mundo. Arina. Su madre había cruzado el salón como una tormenta. Soraya y Laila venían detrás de ella con expresiones de horror y furia mezcladas. La señora Amina llegó hasta donde estaba su hija menor y la tomó del brazo con fuerza. ¿Qué haces aquí?, siseó entre dientes, lo suficientemente bajo para que solo Arina pudiera escucharla. Te dije que te quedaras en casa. Madre, yo solo... Silencio. Nos vamos, ahora. Comenzó a arrastrarla hacia la salida, pero Soraya se interpuso en su camino. Es una vergüenza, dijo en voz alta lo suficientemente fuerte para que los nobles cercanos la escucharan. Nuestra hermana menor, disfrazada de sirvienta. ¿Qué pensará la gente? ¿Que los Hassan no pueden ni siquiera controlar a sus propias hijas?, añadió Laila con amargura. Arina sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos. La humillación era completa. No solo había desobedecido a su madre, sino que ahora toda la nobleza del reino era testigo de su vergüenza. Su familia la arrastraba como a una criminal ante los ojos del sultán. Pero entonces una voz cortó el aire como una espada. «Deténganse». El sultán Zahir se había levantado de su trono.
bajó de la tarima con pasos decididos, y la multitud se abrió ante él como el mar ante un dios antiguo. Caminó directamente hacia donde estaban Arina y su familia. La señora Amina soltó el brazo de su hija y cayó en una reverencia profunda, obligando a sus otras dos hijas a hacer lo mismo. Arina, aturdida, también se inclinó. «Mi sultán, le pido 1000 disculpas», comenzó la señora Amina con voz temblorosa. «Esta es mi hija menor. No debería estar aquí. La llevaré a casa de inmediato y...» «¿Por qué no debería estar aquí?», interrumpió Zahir. El silencio que siguió fue absoluto. La señora Amina levantó la vista confundida. Porque no es apropiado, mi sultán. Ella no fue invitada formalmente. Se coló entre el servicio y... Todas las familias nobles fueron invitadas, dijo Zahir. Y por lo que entiendo, ella es parte de su familia. ¿O me equivoco? No, mi sultán, pero... Entonces tenía todo el derecho de estar aquí. Zahir dio un paso más cerca, hasta quedar frente a Arina. Ella mantenía la cabeza baja sin atreverse a mirarlo. «Levanta la vista», dijo él suavemente. Arina obedeció lentamente. Sus ojos se encontraron con los del sultán, y en ese momento sintió como si el mundo entero hubiera desaparecido. No había salón, no había gente, no había música. Solo esos ojos oscuros, mirándola con una intensidad que le robaba el aliento. «¿Por qué te escondes?», preguntó Zahir. Arina tragó saliva, buscando palabras que no la condenaran más. «Porque me dijeron que no debía ser vista». «¿Y por qué te dijeron eso?». Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero Arina las contuvo. «Porque no soy suficiente, porque no tengo el porte de las demás, porque soy una vergüenza para mi familia». El salón entero contuvo la respiración. Nadie se atrevía a moverse. Zahir estudió su rostro durante un momento que pareció eterno. Luego hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No fue una sonrisa grande ni dramática. Fue algo pequeño, casi imperceptible, pero real. «Entonces mis ojos han cometido el mayor acto de desobediencia», dijo. «Porque entre todos los rostros que he visto esta noche, el único que me ha hecho sentir algo es el tuyo». Extendió su mano hacia ella. «¿Me concederías este baile?». Arina miró esa mano como si fuera algo irreal. Escuchó el jadeo colectivo de la multitud. Vio de reojo cómo su madre palidecía y sus hermanas la miraban con una mezcla de incredulidad y envidia. Con manos temblorosas, colocó su mano sobre la del sultán. Él la guió suavemente hacia el centro del salón. Los músicos, desconcertados, reanudaron la melodía. Zahir la tomó por la cintura y comenzaron a moverse. Arina tropezó al principio, nerviosa, pero él la sostuvo con firmeza. «No tengas miedo», susurró cerca de su oído. «Solo sigue el ritmo de tu corazón». Mientras giraban bajo la luz de los candelabros, con cientos de ojos clavados en ellos, Zahir le habló en voz baja solo para ella. «Toda mi vida he conocido el poder, he conquistado reinos, he derrotado enemigos, he tomado decisiones que han cambiado el curso de la historia. Pero esta noche aprendí algo nuevo. El poder puede elegir entre 1000 rostros y aún así reconocer el único que no lo busca». La canción terminó. Zahir dio un paso atrás, pero no soltó su mano. Se giró hacia la multitud y habló con voz clara y firme. «He tomado mi decisión». Las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de tonos rosados y dorados cuando Arina despertó en una habitación que no reconocía. Por un momento creyó que todo había sido un sueño. El baile, el sultán, la declaración que había cambiado su vida. Pero entonces vio las cortinas de seda que colgaban alrededor de la cama más grande en la que había dormido jamás. Los tapices bordados con hilos de oro que cubrían las paredes y el vestido blanco con detalles plateados que reposaba cuidadosamente sobre un diván de terciopelo azul. No había sido un sueño, era su nueva realidad. Después de que Zahir anunciara su decisión ante toda la corte, el caos había estallado en el salón.
Los nobles murmuraban entre ellos con expresiones de shock y desaprobación. Las familias que habían traído a sus hijas más preparadas miraban con ojos llenos de resentimiento, y la familia Hassan había quedado paralizada, dividida entre el horror de que su hija rechazada fuera ahora la elegida del sultán y la necesidad de aparentar júbilo ante el resto de la nobleza. Arina recordaba vagamente cómo el visir la había escoltado fuera del salón mientras los invitados comenzaban a retirarse. Recordaba las miradas que le lanzaban, algunas curiosas, otras envidiosas, muchas llenas de desprecio apenas disimulado. Recordaba a su madre intentando acercarse, pero siendo detenida por los guardias reales. Y recordaba la última imagen de Zahir antes de que las puertas se cerraran. Él de pie en su trono, observándola partir con esos ojos oscuros que parecían guardar secretos antiguos. Ahora, sentada en esa cama inmensa, Arina sentía el peso de lo que había sucedido aplastándola como una montaña. Iba a ser reina, ella, que había pasado toda su vida siendo invisible, siendo considerada insuficiente, siendo escondida como una vergüenza. De pronto, se esperaba que gobernara un reino entero al lado del hombre más poderoso de Najran. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Antes de que pudiera responder, entraron 3 mujeres vestidas con túnicas color marfil. Eran las damas de compañía asignadas para servirle. Le explicaron con reverencias profundas. Sus nombres eran Nasrin, Farah y Zahra, y sus rostros mostraban una mezcla de respeto obligado y curiosidad apenas contenida. Su Majestad debe prepararse para el desayuno con el sultán, anunció Nasrin, la mayor de las 3, una mujer de unos 40 años con ojos grises penetrantes. Después comenzarán las lecciones de protocolo. ¿Lecciones?, preguntó Arina con voz débil. Por supuesto, respondió Farah, más joven y con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Una reina debe conocer las costumbres de la corte, los rituales ceremoniales, las leyes del reino. Hay mucho que aprender. Las 3 mujeres la ayudaron a vestirse con el traje blanco. Peinaron su cabello en un estilo elaborado que le tiró de las sienes y la guiaron a través de pasillos interminables hasta llegar a un jardín privado donde el sultán la esperaba. Zahir estaba de pie, junto a una mesa repleta de frutas frescas, pan recién horneado y tés aromáticos. Cuando la vio entrar, hizo un gesto para que las sirvientas se retiraran. Por primera vez desde la noche anterior, estaban solos. «Buenos días», dijo él con una leve sonrisa. «Espero que hayas descansado bien». Arina hizo una reverencia torpe, sin saber exactamente cómo comportarse. «Buenos días, mi sultán. Yo dormí bien, gracias». «No necesitas hacer reverencias cuando estamos a solas», dijo Zahir, acercándose a ella. «Y puedes llamarme Zahir. No creo que sea apropiado». «Arina», la interrumpió suavemente, «pronto serás mi esposa. Creo que podemos dispensar ciertas formalidades cuando no hay nadie más presente». Ella asintió, incapaz de sostener su mirada. Zahir la guió hacia la mesa y le sirvió personalmente una taza de té de menta. «Sé que esto debe ser abrumador para ti», comenzó él, sentándose frente a ella. «Anoche cambió tu vida por completo. No tuviste tiempo de prepararte, de pensarlo. Si sientes miedo, es comprensible». «No es solo miedo», admitió Arina mirando el líquido humeante en su taza. «No entiendo por qué me elegiste. Hay cientos de mujeres más preparadas, más hermosas, más dignas de estar a tu lado». Zahir guardó silencio durante un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. «¿Sabes cuál es el problema de ser sultán?», preguntó finalmente. «Que todos te miran esperando algo. Esperan que seas fuerte, sabio, justo, implacable. Esperan que tomes las decisiones correctas siempre, y con el tiempo comienzas a verte a ti mismo como ellos te ven, como un símbolo, no como una persona». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella.
Anoche, cuando te vi, no vi a alguien que me mirara como sultán. Te vi asustada, sí, pero también vi algo más, autenticidad. Eras la única persona en ese salón que no estaba actuando. Y en ese momento supe que si tenía que elegir a alguien con quien compartir esta carga, prefería a alguien real. Las palabras de Zahir resonaron en el corazón de Arina, pero no lograron calmar la tormenta de dudas que la consumía. Antes de que pudiera responder, un sirviente interrumpió para anunciar que el visir solicitaba audiencia urgente. Zahir suspiró con resignación y se puso de pie. Los deberes del trono no esperan, pero esta conversación no ha terminado. Nos veremos en la cena. Cuando él se fue, las damas de compañía regresaron para llevar a Arina a sus primeras lecciones. Lo que siguió fue una jornada agotadora que la hizo sentir más inadecuada con cada hora que pasaba. La maestra de protocolo, una mujer severa llamada Laila, la hizo memorizar cientos de reglas sobre cómo caminar, cómo hablar, cómo sentarse, cómo comer en público. Cada movimiento tenía un significado. Cada gesto podía ser interpretado como una ofensa si no se ejecutaba correctamente. Arina tropezaba con las palabras, olvidaba los pasos de las reverencias ceremoniales, confundía los títulos de los nobles más importantes. Una reina no puede permitirse estos errores, le decía Laila una y otra vez. Los nobles están esperando cualquier señal de debilidad para cuestionar su posición. ¿Y cuán cierto resultó ser eso? Al tercer día en el palacio, Arina fue convocada a su primera reunión del consejo. Zahir insistió en que comenzara a involucrarse en los asuntos del reino, pero cuando entró a la sala donde los asesores principales ya estaban reunidos, el ambiente se congeló. Los hombres, todos mayores y con décadas de experiencia en la política de Najran, la miraron con una mezcla de desdén y molestia, apenas disimulada. El consejero principal, un hombre llamado Rashid, con barba blanca y ojos como chips de hielo, fue el primero en hablar. Mi sultán, con todo respeto, no entiendo qué hace aquí. Ella es mi futura esposa y futura reina, respondió Zahir con voz fría. Tiene todo el derecho de estar presente en estas reuniones, pero no tiene experiencia en asuntos de Estado, insistió Rashid. Su presencia solo retrasará nuestras deliberaciones. Entonces será una oportunidad para que aprenda, cortó Zahir. La discusión está cerrada. Arina tomó asiento en la silla que le habían designado, sintiendo cómo todas las miradas la juzgaban. Durante las siguientes 2 horas, escuchó debates sobre impuestos, disputas territoriales con reinos vecinos y problemas de sequía en las provincias del sur. Intentó seguir las conversaciones, pero el lenguaje técnico y las referencias a leyes antiguas la dejaban perdida. Cuando finalmente se atrevió a hacer una pregunta sobre por qué no se estaba distribuyendo el agua de manera más equitativa entre las provincias, Rashid la miró como si hubiera dicho algo absurdo. Con todo respeto, mi señora, estos son asuntos complejos que requieren años de estudio para comprender. Quizás sería mejor que se enfocara en actividades más apropiadas para su posición. El comentario cayó como una bofetada. Arina sintió la sangre subir a sus mejillas. Miró a Zahir, esperando que la defendiera, pero él estaba revisando un documento y pareció no haber escuchado el intercambio. Se sintió pequeña, insignificante, exactamente como se había sentido toda su vida en la casa de sus padres. Los días siguientes no mejoraron. Las damas de la corte organizaban reuniones de té donde Arina era invitada, pero cuando llegaba, las conversaciones se detenían abruptamente. Las mujeres le sonreían con falsedad y luego murmuraban entre ellas cuando pensaban que no podía escuchar. Escuchó fragmentos, que era una campesina disfrazada de reina, que el sultán había perdido el juicio, que era solo cuestión de tiempo antes de que él se diera cuenta de su error. Una tarde, mientras caminaba sola por los jardines del palacio buscando un momento de paz, escuchó voces que venían de detrás de un seto de rosas.
Se detuvo al reconocer las voces de dos cortesanas nobles. «Es una desgracia para el trono», decía una. «No tiene educación, no tiene gracia. Ayer la vi en la cena y ni siquiera sabía cuál tenedor usar para el pescado». «El sultán debe estar bajo algún tipo de hechizo», respondió la otra. «No hay otra explicación. Ningún hombre en su sano juicio elegiría a alguien tan ordinaria». Arina apretó los puños, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. Quiso confrontarlas, defender su posición, pero las palabras no salieron. En el fondo, una parte de ella creía que tenían razón. Esa noche, después de otra cena tensa, llena de silencios incómodos y miradas juzgadoras, Arina regresó a sus aposentos, sintiendo que el palacio era una prisión más sofocada que su antigua habitación. Se quitó las joyas pesadas que le habían obligado a usar, el vestido elaborado que le costaba respirar, y se sentó frente a la ventana mirando las estrellas. Por primera vez en días pensó en huir. Podría escapar en la noche, regresar a su antigua vida. Sí, su familia la había rechazado, pero al menos allí sabía quién era. Aquí, en este palacio dorado, se estaba perdiendo en un mar de expectativas imposibles. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Antes de que pudiera responder, Zahir entró. Llevaba ropa simple, sin la túnica ceremonial ni la corona. Lucía cansado, con sombras bajo los ojos que hablaban de largas noches sin dormir. «Te vi salir de la cena temprano», dijo, cerrando la puerta detrás de él. «¿Estás bien?» Arina no respondió de inmediato. Parte de ella quería gritar que no, que nada estaba bien, que había sido un error terrible. Pero otra parte, la parte que había aprendido a guardar silencio durante años, le decía que simplemente asintiera y fingiera. Zahir se acercó y se sentó en el borde de la ventana junto a ella. «Háblame», dijo suavemente. «Por favor». Y entonces, como un dique que se rompe, todo salió. Arina le contó sobre las miradas de desprecio, sobre los comentarios hirientes apenas disimulados, sobre su sensación de no pertenecer, sobre cómo cada día se sentía más pequeña y más inadecuada. Le habló de su miedo de decepcionarlo, de decepcionar al reino, de ser exactamente la vergüenza que todos esperaban que fuera. «No sé si puedo hacer esto», terminó con voz quebrada. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». Zahir guardó silencio durante un largo momento. Luego se puso de pie y caminó hacia el centro de la habitación. «¿Sabes por qué elegí ser sultán?», preguntó de pronto. Arina lo miró confundida. «Porque naciste para serlo. Es tu derecho de nacimiento». «No», negó él. «Tuve la opción de rechazar el trono cuando mi padre murió. Tengo 2 hermanos menores. Cualquiera de ellos podría haber tomado mi lugar. Pero elegí este camino por una razón, porque vi cuánto sufrimiento había en el reino. Vi familias destruidas por guerras innecesarias. Vi niños muriendo de hambre mientras los nobles acumulaban riquezas. Vi injusticia tras injusticia. Y pensé que si tenía el poder para cambiar eso, tenía la responsabilidad de intentarlo». Se giró hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad que ella no había visto antes. «Pero el poder no es suficiente, Arina. He gobernado durante 8 años y he aprendido que la fuerza sin compasión es tiranía. He ganado batallas, pero he perdido mi humanidad en el proceso. Me he convertido en lo que todos esperaban que fuera, un símbolo de poder, no una persona». Dio un paso hacia ella. «Cuando te vi esa noche, no vi belleza superficial o ambición disfrazada de devoción. Vi bondad, vi vulnerabilidad, vi a alguien que había sufrido y aún así mantenía un corazón puro. Y supe que si quería ser un mejor gobernante, necesitaba a alguien como tú a mi lado. No porque seas perfecta, sino porque eres real». Arina sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. «Pero no sé cómo ser reina, no sé cómo gobernar, no sé, nadie sabe cómo ser reina hasta que lo es», la interrumpió Zahir. «Y no necesito que seas como las demás.
El reino no necesita otra reina que sonría y asista a ceremonias. Necesita a alguien que vea lo que otros no ven, que se preocupe por quienes otros ignoran. Necesita a alguien con tu corazón. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sé que es difícil, sé que los nobles te juzgan y que la corte te rechaza, pero no los estás decepcionando porque nunca te dieron una oportunidad real. Te juzgaron antes de conocerte, y si les demuestras que están equivocados, será porque elijas hacerlo a tu manera, no imitando lo que creen que debería ser. ¿Y si fallo?, susurró Arina. Entonces fallaremos juntos, respondió él con una sonrisa triste. Pero al menos lo habremos intentado siendo nosotros mismos. Arina miró esos ojos oscuros que la habían visto cuando nadie más lo hizo. Pensó en la niña que había sido, escondida en jardines y perdida en libros porque el mundo no tenía espacio para ella. Pensó en la mujer que podría llegar a ser si dejaba de tratar de encajar en moldes que otros habían creado. «Puedo preguntarte algo», dijo finalmente. «Lo que quieras. Si me quedo, si acepto ser tu reina, ¿me dejarás hacerlo a mi manera? Aunque eso signifique romper tradiciones, aunque eso moleste a los nobles, aunque eso no sea lo que esperan». Sahir sonrió, y por primera vez Arina vio algo genuino en esa sonrisa: esperanza. «No solo te lo permitiré, contaré con ello». Arina tomó aire profundamente y se puso de pie. Caminó hacia la ventana y miró hacia el reino, que se extendía más allá de los muros del palacio. Vio las luces tenues de las aldeas distantes. Escuchó el murmullo lejano de la vida nocturna en la ciudad. Allá afuera había gente que sufría, que esperaba, que merecía algo mejor. Se giró hacia Sahir con determinación en sus ojos. «Entonces me quedo, pero no seré la reina que ellos esperan. Seré la reina que el pueblo necesita». La mañana siguiente, Arina despertó con una claridad que no había sentido desde que había llegado al palacio. La decisión estaba tomada. No intentaría convertirse en la reina que la corte esperaba. Sería la reina que su corazón le dictaba ser. Su primer acto fue simple pero radical. En lugar de desayunar en sus aposentos privados como dictaba el protocolo, pidió que la llevaran a las cocinas del palacio. Las sirvientas la miraron con asombro cuando apareció en ese lugar que ninguna noble había pisado jamás. Allí, entre el aroma de pan recién horneado y el bullicio de los cocineros, Arina se sentó a comer con ellos. «¿Cómo se llaman?», preguntó a las mujeres que preparaban las comidas. «Quiero conocer a quienes trabajan para hacer funcionar este palacio». Al principio, hubo silencio incómodo. Luego, poco a poco, las voces comenzaron a surgir. Una cocinera llamada Amina le contó sobre sus 3 hijos que vivían en la ciudad baja. Un joven ayudante de cocina habló sobre su sueño de algún día tener su propio puesto en el mercado. Una anciana que había servido al palacio durante 40 años compartió historias de los antiguos sultanes. Arina escuchó cada palabra, absorbiendo las vidas de personas que la nobleza consideraba invisibles. Y mientras escuchaba, comenzó a entender algo fundamental. El verdadero poder no venía de arriba hacia abajo, sino de conocer a quienes sostenían el reino desde sus cimientos. Cuando Sahir se enteró de su visita a las cocinas, la encontró en los jardines esa tarde. Traía una expresión que ella no pudo descifrar. «Me dijeron que desayunaste con los sirvientes», dijo él. «Así es», respondió Arina, preparándose para una reprimenda. «¿Está mal?». Sahir negó con la cabeza y una sonrisa apareció en su rostro. «No, es exactamente lo que esperaba que hicieras. El visir está escandalizado, por supuesto. Dice que es impropio, pero yo creo que es el primer paso hacia algo importante». En las semanas siguientes, Arina comenzó a implementar cambios que sacudieron los cimientos del palacio. Pidió reunirse con los recaudadores de impuestos y, al revisar los registros, descubrió algo que la enfureció. Las familias más pobres del reino
pagaban una proporción mucho mayor de sus ingresos en tributos que las familias nobles. «Esto es injusto», declaró en una reunión del Consejo, colocando los documentos sobre la mesa. «Familias que apenas tienen para comer están pagando más que aquellos que nadan en lujo». El consejero Rashid, como siempre, fue el primero en objetar. «Mi señora, estos tributos han existido durante generaciones. No se pueden cambiar así como así. Las estructuras del reino están construidas sobre la espalda de los pobres». Lo interrumpió Harina con una firmeza que sorprendió incluso a Zahir. «Y si esas estructuras no sirven al pueblo, entonces deben cambiar». Durante horas discutieron. Los consejeros argumentaban tradición, estabilidad, el peligro de alterar el orden establecido. Pero Harina no cedió. Zahir, observándola defender su posición con pasión y lógica, sintió algo que no había sentido en años. Orgullo. «La reina tiene razón», dijo finalmente, su voz cortando el debate. «Reformaremos el sistema de tributos. Las familias de menores recursos pagarán menos. Las familias nobles compensarán la diferencia». El escándalo fue inmediato. Las familias más poderosas del reino protestaron, amenazaron con retirar su apoyo al trono. Pero Zahir se mantuvo firme, y Harina también. Juntos enfrentaron la tormenta, y poco a poco los cambios comenzaron a implementarse. El siguiente proyecto de Harina fue aún más controversial. Los jardines del palacio, que durante siglos habían sido exclusivos de la familia real y la nobleza, fueron abiertos al pueblo común 2 días por semana. La primera vez que las puertas se abrieron, cientos de personas se congregaron, incrédulas de que pudieran caminar por los mismos senderos donde caminaba el sultán. Harina estuvo allí ese primer día, saludando personalmente a las familias que entraban. Vio niños correr por los prados que antes solo conocían por historias. Vio ancianos sentarse bajo árboles centenarios con lágrimas en los ojos. Vio jóvenes enamorados caminar junto a las fuentes que antes solo existían en sus sueños. «Esto es suyo también», les decía. «Este reino les pertenece tanto como a nosotros». Los nobles la criticaban abiertamente ahora. La llamaban ingenua, peligrosa, una amenaza al orden natural de las cosas. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. El pueblo común empezó a amarla. Las historias de la reina que había sido escondida y luego elegida se esparcieron por todo Najrán. La gente hablaba de cómo había desafiado a los poderosos para defender a los débiles. Pero el cambio más significativo vino cuando Harina propuso algo que ninguna reina había intentado antes: crear escuelas gratuitas para mujeres y niñas de familias pobres. En Najrán, la educación era un privilegio reservado para los hijos de nobles. Las mujeres, en particular, raramente aprendían a leer o escribir más allá de lo necesario para manejar un hogar. «La educación es poder», argumentó Harina ante el consejo. «Si queremos un reino fuerte, necesitamos que todas las mentes brillantes tengan la oportunidad de florecer, no solo aquellas que nacieron en las familias correctas». Esta vez, la oposición fue feroz. Los consejeros alegaban que era antinatural, que alteraría el tejido social del reino, que las mujeres no necesitaban educación para cumplir sus roles. Incluso algunos miembros de la corte, que habían permanecido neutrales, se pronunciaron en contra. «Es una locura», declaró una de las damas nobles durante una reunión de té. «¿Qué siguiente? ¿Permitir que las campesinas voten en el consejo?» Pero Harina no se inmutó. Había encontrado su propósito y nada la detendría. Con el apoyo de Zahir, quien cada día se sentía más inspirado por la visión de su esposa, la primera escuela para mujeres abrió sus puertas 6 meses después de su llegada al palacio. Harina estuvo presente el primer día, viendo cómo 30 niñas y jóvenes entraban nerviosas al edificio que había sido convertido en aula. Algunas eran tan pobres que no tenían zapatos. Otras habían caminado durante horas desde aldeas lejanas.
Todas llevaban en los ojos la misma expresión: esperanza. «Hoy comienza algo nuevo», les dijo Arina ese primer día. «No porque yo sea especial o porque el sultán sea generoso. Comienza porque ustedes lo merecen. Porque cada mente tiene derecho a crecer, cada voz merece ser escuchada, cada sueño tiene derecho a perseguirse». Mientras el reino se transformaba poco a poco, algo inesperado sucedió. La familia Hassan solicitó audiencia con la reina. Habían pasado 8 meses desde la noche del baile, 8 meses en los que Arina no había visto ni hablado con su madre o hermanas. Cuando entraron a sus aposentos, Arina casi no las reconoció. Su madre lucía envejecida, con nuevas arrugas surcando su rostro. Soraya y Laila mantenían la cabeza baja, algo que jamás habían hecho en presencia de su hermana menor. «Arina», comenzó la señora Amina, y su voz temblaba. «Hemos venido a pedirte perdón». El silencio que siguió fue pesado. Arina observó a su familia. Estas mujeres que la habían hecho sentir invisible durante toda su vida, ahora de pie frente a ella en su sala de audiencias, como cualquier súbdito esperando el favor de la reina. «¿Perdón por qué exactamente?», preguntó Arina con voz tranquila. «¿Por encerrarme esa noche? ¿Por avergonzarse de mí durante años? ¿Por hacerme creer que no valía nada?» «Por todo», respondió su madre, y por primera vez en su vida, Arina vio lágrimas en los ojos de esa mujer que siempre había sido tan fría. «Estábamos cegadas por nuestras propias ambiciones, no vimos lo que teníamos frente a nosotras. Y ahora vemos lo que has logrado, cómo has cambiado el reino, y nos damos cuenta de que siempre fuiste especial, solo que éramos demasiado tontas para verlo». Laila dio un paso adelante. «Has hecho más en estos meses que lo que nosotras hubiéramos logrado en toda una vida como reinas. Eres extraordinaria, hermana». Arina sintió emociones contradictorias luchando en su interior. Parte de ella quería rechazarlas, hacerlas sentir el mismo dolor que ellas le habían causado. Pero otra parte, la parte que había aprendido sobre compasión y perdón durante estos meses, entendía que el rencor solo envenenaba a quien lo guardaba. «No los perdonaré pretendiendo que el pasado no existió», dijo finalmente. «No puedo olvidar el dolor que me causaron, pero puedo elegir dejar ir ese dolor. Pueden visitarme, pueden ser parte de mi vida, pero bajo nuevos términos, como iguales, no como juezas de mi valor». Su madre asintió, incapaz de hablar. Sus hermanas se acercaron, y por primera vez en sus vidas, las tres se abrazaron sin máscaras ni pretensiones. Los años pasaron, y el reino de Najrán floreció bajo el gobierno conjunto de Zahir y Arina. Los cambios que ella había iniciado se multiplicaron. Más escuelas abrieron sus puertas, los tributos injustos fueron abolidos, las leyes que limitaban las oportunidades de las mujeres fueron reformadas una por una. El pueblo, que al principio había sido escéptico, ahora adoraba a su reina con una devoción que ningún monarca había conocido antes. Arina nunca se convirtió en la reina elegante y distante que la corte había esperado. Seguía visitando las cocinas, seguía caminando por las calles de la ciudad, escuchando las preocupaciones del pueblo. Seguía siendo esa persona auténtica que había capturado el corazón del sultán aquella noche bajo los candelabros. Y Zahir, quien había elegido el trono por deber, ahora gobernaba con pasión renovada. Arina le había enseñado que el verdadero poder no estaba en la fuerza o la autoridad, sino en la conexión genuina con aquellos a quienes servían. Una noche, 10 años después de aquel baile que cambió sus destinos, Arina y Zahir caminaban juntos por los jardines del palacio. La luna llena iluminaba los senderos de piedra y el aroma de jazmín flotaba en el aire cálido. Habían hecho esto cientos de veces, este ritual nocturno donde podían ser simplemente ellos mismos, sin coronas ni títulos. ¿Recuerdas la primera vez que entraste a estos jardines?, preguntó Zahir tomando su mano. Como si fuera ayer,
respondió Harina con una sonrisa. Estaba aterrorizada. Pensé que me descubrirían y me echarían. Y yo pensé que había perdido la capacidad de sentir algo real, confesó él. Hasta que te vi. Se detuvieron junto a la fuente, donde se habían encontrado por primera vez aquella noche. El agua brillaba plateada bajo la luz lunar, y en la superficie Harina podía ver sus reflejos entrelazados. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó ella, de haberme elegido sobre todas las demás opciones que tenías. Zahir se giró hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. Cada día que pasa, me siento más seguro de que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. No elegí a una reina perfecta, elegí a la persona perfecta para mí. Y juntos hemos construido algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber logrado solo. He aprendido tanto, murmuró Harina, sobre el poder, sobre el liderazgo, sobre mí misma. Pero creo que la lección más importante fue la primera que me enseñaste, que el verdadero valor no está en cumplir las expectativas de otros, sino en ser auténtico con uno mismo. Y tú me enseñaste que el poder sin compasión es solo tiranía, respondió Zahir. Que gobernar no es imponer tu voluntad, sino servir con el corazón. Se quedaron en silencio, simplemente sosteniéndose el uno al otro bajo el cielo estrellado. En la distancia podían escuchar los sonidos de la ciudad, risas de niños jugando en las calles ahora seguras, músicos tocando en las plazas públicas, el murmullo constante de un reino que había aprendido a soñar de nuevo. Entre mil rostros, vi solo el tuyo, susurró Zahir, repitiendo las palabras que había dicho aquella primera noche. Y en tus ojos vi el reflejo de mi destino. Harina apoyó su cabeza en el hombro de su esposo, sintiendo la paz que solo él podía darle. Y yo, que había sido escondida toda mi vida, finalmente fui encontrada por alguien que veía mi alma en lugar de mi apariencia. Los años siguieron su curso. Harina y Zahir envejecieron juntos, gobernando con sabiduría que venía tanto del corazón como de la mente. Su legado no fueron monumentos de mármol ni conquistas militares, sino un reino transformado donde cada persona, sin importar su origen, tenía la oportunidad de florecer. Cuando Harina finalmente dejó este mundo muchos años después, rodeada de sus seres queridos y habiendo vivido una vida plena de propósito, el reino entero lloró, no porque perdieran a una reina poderosa, sino porque perdían a alguien que genuinamente se había preocupado por cada uno de ellos. Y en las noches siguientes, cuando las familias se reunían alrededor del fuego para contar historias, siempre había alguien que narraba la leyenda de la reina que había sido escondida. Contaban cómo su propia familia la había considerado insuficiente, cómo la habían encerrado para que no avergonzara su nombre. Contaban cómo una sirvienta compasiva le había dado un velo azul y la oportunidad de ver el palacio aunque fuera de lejos. Y contaban, con voces llenas de reverencia, cómo el sultán más poderoso del reino había mirado entre 1000 rostros adornados con joyas y sedas, entre cientos de mujeres preparadas para ser reinas, y había visto solo a ella, la muchacha simple con el velo azul que se escondía entre las sombras. El sultán vio con los ojos del alma, decían los ancianos a los niños que escuchaban con ojos muy abiertos. No buscaba belleza superficial ni ambición disfrazada. Buscaba verdad, autenticidad, bondad, y la encontró en el lugar menos esperado. ¿Y qué pasó después?, preguntaban siempre los niños. Después, respondían los narradores con sonrisas sabias, ella transformó el reino no por ser la reina más elegante o la más poderosa, sino por ser la más real. Enseñó que el verdadero valor no viene de cumplir las expectativas de otros, sino de ser fiel a tu propio corazón. La historia de Harina se convirtió en leyenda, pero no del tipo de leyendas sobre héroes invencibles o hazañas imposibles. Era una leyenda sobre algo más profundo y más real,
sobre una persona ordinaria que se atrevió a ser extraordinaria simplemente siendo ella misma. Y en cada generación que siguió, cuando alguien se sentía invisible o insuficiente, cuando alguien era rechazado por no encajar en los moldes que otros habían creado, recordaban la historia de la reina escondida. Y en esa historia encontraban esperanza. Porque si una muchacha, que fue considerada una vergüenza por su propia familia, pudo convertirse en la reina más amada del reino, entonces tal vez, solo tal vez, cada persona tenía dentro de sí el potencial de brillar. Solo necesitaban encontrar a alguien que viera su verdadero valor, o mejor aún, aprender a verlo ellos mismos. Y así, bajo el cielo estrellado de Najran, la leyenda vivía, no tallada en piedra ni escrita en pergaminos dorados, sino susurrada de corazón a corazón, de generación en generación. La historia de cómo el destino encontró a quien el mundo quiso ocultarle, y de cómo el amor verdadero siempre reconoce lo que los ojos ciegos no pueden ver. El sultán vio con los ojos del alma y encontró a la reina que el mundo necesitaba. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.